La ciencia no es perfecta. Con frecuencia es mal utilizada. No es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma. Está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistaremos lo imposible. Carl Sagan. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, César? Muchas gracias por permitirme estar en tu programa nuevamente. Por favor, bienvenidos a un nuevo programa de La Quinta Pata. Hoy tratamos una noticia que, bueno, empezó a estar en boga en las últimas horas, ya que allá por abril del 2016, Yuri Milner, que es un inversor de Internet, un multimillonario ruso, y el astrofísico británico Stephen Hawking, allá por el abril de 2016 habían estado teorizando, y más que teorizando, habían lanzado un proyecto que era para enviar un sinnúmero de micronaves al espacio sideral para alcanzar la estrella Alfa del Centauri, que está ubicada a 4 años luz de nuestro planeta, ¿verdad? Sí. Su teoría, más que su teoría, era su proyecto, porque ya vamos a ver que el millonario de Facebook, no recuerdo el nombre ahora, Mark Zuckerberg, y la viuda de Carl Sagan ya hicieron o estaban prestos a hacer unos aportes para que este proyecto empezara. Estas micronaves van a tener un tamaño muy diminuto, se habla de un tamaño de un chip. Van a estar impulsadas por rayos láser desde la Tierra. Van a tener una especie de velas para lograr impulsarse por el espacio. Como le decía, un tamaño muy pequeño de un chip, pero ya provistas con cámaras, sensores, todo lo necesario para que la nave corrija su rumbo, supongo, llegue a Alfa del Centauri, tome imágenes y las envíe a la Tierra. Se había teorizado que la velocidad que podrían alcanzar estas naves de un 15 a un 20% de la velocidad de la luz. Yo acá tenía anotado, Sí. se hablaba de 160 millones de kilómetros por hora, y con estas velocidades se pronosticaba que aproximadamente entre 20 y 30 años se podría estar llegando a Alfa del Centauri. Y bueno, ¿por qué digo que ahora esta noticia de vuelta, este proyecto de vuelta está en boga, o hay científicos y la comunidad está empezando a hablar de vuelta? Bueno, porque a raíz del reciente descubrimiento o el reciente anuncio de la NASA de los 7 exoplanetas con tamaño y masa similares a la Tierra, descubiertos en la estrella enana roja TRAPPIST-1, que están ubicadas a unos 40 años luz, Sí. 39,5 creo años luz de distancia de la Tierra. Bueno, muchos dicen, bueno, quizá haya que enviar estas naves hacia allí más que a Alfa del Centauri, que no sabemos. Alfa del Centauri es un sistema binario, ¿verdad? Sí, 3 estrellas Tres son. estrellas. Alfa el Centauro A, B y Próxima el Centauro. Está bien. Sistema triple. Más que enviarlas ahí, bueno, ¿por qué no? Este proyecto no apunta a estas naves eh, hacia TRAPPIST-1. Bueno, el problema que habíamos estado viendo en principio es la cantidad de años, la diferencia de años. Cuando uno hablaba de Alfa del Centauri entre 20 y 30 años, decíamos, bueno, sí, es todo un tema, vamos a enviar un sinfín de naves hacia allí y vamos a recibir información casi a los 40 años de haberlo enviado, porque necesitan 20 años para llegar ¿A Alfa el Centauro? a Alfa del Centauri. Claro, sí, Necesitaban exacto. 20 años para llegar y después esa información. No, perdón, 24 años total, porque es 20 años para llegar y 4 años para recibir la información. Sí, sí. Porque Este, no necesitamos que la nave vuelva para traernos la no, información, sino que la envía desde allí, digitalmente, por supuesto, ¿no? digitalmente. Como es todo lo que se hace en el espacio. En cambio, para ir a TRAPPIST-1 necesitamos casi más de 200 años. Claro, 215 años. Entonces, bueno,
más los 40 que Ma- nos enviarían. Claro. Son 250 años. Claro, cualquier proyecto científico, me parece que esas edades, esa longitud de tiempo, no soporta prácticamente ningún proyecto. No hay, no hay vestigio de proyectos que lleven 200 años, que los resultados vayan a conocerse 200 años después de haber empezado. Entonces las velocidades tienen que aumentar. Con por- otros tipos de contratiempos. claro, exactamente, con otros tipos Porque de... con estos valores, no, la dilatación del tiempo de la relatividad es prácticamente insignificante, con el 20% de la velocidad de la luz, pero ya si nos acercamos a velocidades relativistas, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, que para nosotros en la Tierra pasarían un tiempo mayor que el sistema de referencia de la nave. Por ejemplo, al 75% de la velocidad de la luz ya es significativo eso. Y más también, obviamente, ¿no? Claro, o sea, ese vehículo tardaría menos tiempo en llegar En su a... sistema de referencia se mediría el tiempo que se calcula con la calculadora, pero nosotros tendríamos que tener en cuenta el factor de proporcionalidad y se nos estiraría mucho el tiempo, mucho más, incluso para recibir la información. Entonces, si supongamos, si para la nave para llegar a Trapi pasaron 3 años a velocidades relativistas, a lo mejor para nosotros pasaron 10. Habría que calcularlo, no lo digo así en el aire, habría que hacer el cálculo a determinada velocidad, cuánto sería el factor de proporcionalidad. Exacto. Este proyecto, el proyecto de Yuri Milner y Stephen Hawking y otros, es como si se quiere, si me permiten la expresión, es como la punta del iceberg. O sea, por algo tenemos que empezar, por algún proyecto que para tratar de obtener velocidades superiores a las de los vehículos actuales, que son, yo tengo anotado por acá, 60.000 kilómetros por hora, creo puede ser. Bueno, La de las Voyager, sí, lo tenía sí, anotado, no lo veo son ahora. velocidades muy inferiores al 20% de la velocidad de luz que hablamos aquí. Sí, son 60.000, 70.000 kilómetros por hora, exactamente. Claro. Sí, Este, son velocidades extremadamente chiquitas, si se quiere, ¿no? La expresión comparado con el 20% de la velocidad de la luz, sí. o sea, este proyecto, si bien es acotado, lo que se va a enviar son naves diminutas que supongo que podrán enviar imágenes y poco más, nada más que imágenes de los lugares donde y datos de medición, si llevarán sensores. A su vez, estas naves son teóricas aún. Claro. Si bien se entiende que con la miniaturización eh, se va a lograr construir estas naves, es una teoría que se entiende que se van a poder construir naves. Dicen de enviar muchas porque probablemente eh, una nave de este tamaño correría muchísimos riesgos en el espacio. Este, entonces quizás por eso la idea, porque originalmente cuando se anunció decían que iban a mandar un ejército de naves hacia Alfa del Centauro. Nosotros Sí, tendríamos muchas. hicimos un programa incluso. Exacto, hicimos un programa en el Dínamo. Sí. Después déjame decir una cosita que me quedó rebotando Sí, de lo anterior. dilo. Porque no sé si lo dije mal. Supongamos que yo tengo una nave, una micronave, que viaje al 99% de la velocidad de la luz, ¿no? Casi a un C. Al sistema TRAPPIST llegaría aproximadamente en 4 años y pico, para su sistema de 40. referencia, para su sistema de referencia. 40 años. Sí, a TRAPPIST, ¿no? Porque está viajando al 99%. Pero para nuestro sistema de referencia pasarían 7 veces más tiempo. Así que 280 años pasarían acá. O sea, para su sistema de referencia inercial pasaron 4 años, para el nuestro 7 veces más tiempo. Entonces ahí es eso lo que quise decir hoy. No sé si dije otra cosa mal. No, dijiste que pasaría más tiempo, pero no sé si es Sí, ese. bueno, eso quería aclarar. En fin, la noticia de este anuncio que se hizo en abril, creo que fue en abril del 2016, ahora está de vuelta en boca, porque claro, no hay otro proyecto, si se quiere realista, si se permite el término realista, no hay otro proyecto al alcance dentro de unos años para intentar, para intentar llegar al menos a la estrella más cercana. Yo creo que más allá de que muchos dicen, bueno, aprovechemos que está Trappist y enviemos esas micronaves hacia Trappist, yo creo
que lo más lógico, opino que lo más lógico, sería mantener también el proyecto original que es a Alpha del Centauri porque los tiempos son mucho Sí. menores. Y entonces la prioridad de recibir una información y de testear este sistema, porque no sabemos, no se sabe si va a funcionar, si las naves van a llegar, si no se van a, al ser tan pequeñas, Claro, o a colisionar contra un objeto. con el mínimo objeto con el que colisionen. Por eso, bueno, entiendo que esa es la cantidad, es enviar cantidad, sabiendo que muchas se perderían en el viaje, muchas no llegarían, se desviarían. Sí, supongo que la velocidad esa es la más optimista posible porque para salir del sistema solar hay que pasar por lugares donde realmente hay densidad de objetos. Tiene que pasar por la nube de Oort, el cinturón de Kuiper, donde hay cometas. Ahí calculo que no va a poder pasar a esa velocidad porque lo más probable es que colisionen. Ya con solo ir recogiendo el polvo que hay dentro del sistema solar se erosionaría terriblemente la nave. Así que supongo yo que empezarán a acelerarlas con ese láser una vez que traspase la heliopausa, es decir, el límite del sistema solar. Digo yo eso, no lo leí, pero supongo que va a ser así. Pues si no se nos destruirían antes. Claro. En fin, bueno, esa era el tema, la noticia que queríamos hablar, que esto está de vuelta en boga, este proyecto, y teníamos ganas bueno, de hablar un poquito más al respecto. Por ejemplo, algunas otras teorías que andan dando vuelta de lograr o quebrantar esta velocidad límite de que es la velocidad de la luz, o quizá no, quizá ir mucho más despacio, de manera mucho más segura por el universo, pero con otra idea de tiempo y con otro Sí, proyecto de muy largo plazo de sí, generaciones de personas. sí. Yo quisiera hablar primero de ese, que es el más raro, Bueno, que la otra vez discutámoslo. en un programa del Dínamo vos estuviste teorizando respecto de construir ciudades dentro de un asteroide. Y bueno, y una de las teorías es esta, que también abreva, si se quiere, de algo de la ciencia ficción, todas estas cosas se codea un poco con la ciencia ficción, decir, bueno, construir una gran nave, o otros dicen la manera más fácil, más que construirla completamente, ahuecar un asteroide. Sí, Ese asteroide tendrá que tener su forma de propulsión, y dentro de esto habrá lugar seguro, si se quiere, protegido de la radiación, del universo, y donde pasarán generaciones de personas viviendo en ese asteroide como nosotros vivimos en nuestra ciudad y trabajamos. Por supuesto, habrá todas unas reglas de convivencia diferentes a las que nosotros conocemos aquí. Cada lugar, cada habitante de esa sociedad interplanetaria, se permite el término, tendrá sus roles que cumplir. Los niños que allí nazcan tendrán también sus roles casi predestinados, si se quiere. Parece egoísta para un niño saber que en el futuro quizá un niño vaya a nacer y ya vaya a tener una gama acotada de profesiones a la cual dedicarse, pero esas serían las reglas del juego en esa supuesta sociedad intergaláctica como las tenemos nosotros aquí también. sí, Sí, privarlo de la Tierra sería una responsabilidad. sería una responsabilidad muy grande, pero bueno, nosotros en la Tierra también tenemos nuestros límites, ¿verdad? Por Sí, por ejemplo, si yo supuesto. ahora quiero fabricar sombreros de copa, No porque tengo me como otro. encanta, lo más probable es que fabrique dos o Sí, tres sí. y me queden en mi casa. En fin, esta sociedad tendrá reglas más duras quizá porque verdaderamente hay que sobrevivir en el espacio, eh, y bueno, y pasarán generaciones de personas que vivan en el espacio hasta llegar a su destino. Es rara la teoría, o sea, o es raro si se quiere decir, bueno, ¿y qué función cumpliría? Porque ¿qué enviaría hacia la Tierra a través de cuando pasan generaciones y generaciones y generaciones viajando a una velocidad, no sé, este, no sé qué velocidad se puede Yo, llegar a obtener. yo creo que desde el punto de vista filosófico, que vos en tu programa te gusta mucho el tema y lo sabés en profundidad, una de las funciones sería diversificar la especie humana y asegurar la supervivencia en caso de que o bien estemos solos en el universo o bien haya todo ese tipo de civilizaciones hostiles de las que estuvimos hablando. Entonces, una de las cosas sería
tomar otro puerto y asegurar que la especie humana persista. Esa podría ser una. Con respecto al medio de propulsión se han propuesto mucho. Unas propuestas sería usar la misma materia pulverizada del asteroide y acelerarla en una tobera. Entonces, por el principio del retrocohete, el asteroide aceleraría por medio de ese propulsor natural, que sería utilizar el mismo material que se está socavando como medio de propulsión. Eso tendría varias ventajas. Primero, nos ahorraríamos el combustible y el asteroide iría perdiendo masa a medida que avanza, por lo cual aceleraría cada vez más. Le resultaría más fácil acelerar. Supongo que las velocidades de un asteroide, acelerarlo costaría mucho, pero una velocidad sería el equivalente a una sonda espacial de hoy en día, con ese método, o incluso menos. Supongo yo, esa podría ser el límite de velocidad. Pero vos dijiste perfectamente que una de las principales ventajas es que estás protegido de la radiación gamma, pulso de rayo X, micrometeoritos. O sea, el asteroide protegería a esa mini ciudad. Se complicaría desde el punto de vista de generar gravedad, porque el asteroide tiene tan poca masa que flotaríamos dentro del asteroide. Entonces habría que idear alguna especie de anillo giratorio para generar gravedad, para generar 9,8 G y poder caminar sobre el borde del anillo y no estar años y años en gravedad cero. Claro. O en microgravedad. Exacto. Bueno, este proyecto, como decís vos, como estuvimos hablando hoy más temprano, serviría justamente para que el ser humano ya no dependa, o por lo menos unas semillas de seres humanos empiecen a transitar el espacio y ya no sería tan peligrosa nuestra sobrevivencia como raza en caso de un cataclismo en la Tierra. Claro. No le veo otro motivo a priori, Sí. porque uno dice, bueno, van a ser colonos, sí, van a ser colonos de acá a 500 generaciones en Claro, ese... investigar nuevos materiales, pero de aquí que lleguen está bien. Después van a enviar con 40 años de retraso la información. Descubrieron un nuevo material, una nueva vacuna, no sé, por decir algo, ¿no? Bueno, nos enviarían la información, tardaría 40 años en llegar. Sí, con la tecnología que tenemos de comunicación hoy, que se conoce hoy, la información viajaría a la velocidad de la luz, con lo cual a medida que estos humanos viajeros, se alejarían de la Tierra, cada vez costaría más un intercambio de información beneficiosa para Claro. tanto para los terrícolas, se quiere el nombre, como para los que están en el espacio. Pero bueno, es una de las teorías que está dando vuelta, de decir, bueno, acercándonos a una velocidad cercana a la de la luz tiene otras complicaciones. Si se Una quieren nave. enviar, claro, Sí. si se quieren enviar humanos, una cosa es teorizar, mandar una micronave a esa velocidad, pero bueno, con humanos no hay nada probado. No, incluso justamente, supongamos que yo quiero ir a Alfa del Centauro, por decirlo, ¿no? Con una micronave tiene menos masa, por lo tanto se puede acelerar mucho más fácil, más rápido, a menor tiempo que mayor masa. Pero no estaría sujeto a la aceleración. Como no hay organismos vivos dentro de la micronave, se podría acelerar todo lo que uno quisiera mientras los componentes No lo soporten. Pero una nave con humanos, más allá de que va a necesitar más energía para acelerar, solo podría llegar a acelerar a un G, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, porque no podemos acelerar. Si queremos viajar al 50% de la velocidad de luz, supongamos que tenemos un motor que haga esa velocidad. No podemos hacerlo de un día para el otro esa velocidad. Tenemos que acelerar la nave a 9,8, vuelvo a repetir, hasta que llegue a la velocidad requerida. Y lo más probable habría que hacer, acelerar el primer trayecto, los 2 años luz primero, y decelerar los siguientes 2 años luz para poder frenarla, siempre a la misma aceleración de un G, ¿no? En el caso de una nave que lleve seres humanos. Seres humanos, claro. En cambio con las micronaves no, porque pueden acelerar muchísimo más rápido sin problema. Ese sería un inconveniente con naves tripuladas. Bueno, y habíamos estado discutiendo, para decelerar la nave, para frenarla, bastaría con girar la nave y usar el mismo motor que aceleró
para generar aceleración negativa. Sí, cuando vaya a la mitad del viaje, se apagaría el motor, se giraría la nave con otros retrocohetes, enfocando el motor hacia la otra dirección y se empezaría a frenar. Hace muchos años habíamos estado teorizando sobre una especie de base orbitando la Tierra que tenía gravedad propia, no sé si te acordás, habíamos hecho unas cuentas. Sí. Después, no hace mucho, creo que hace 2 años atrás, hubo una película donde aparecía una estación lo que espacial nosotros... giratoria. Una estación espacial de ese tipo podría a su vez de que tiene un sistema de gravedad propia, moverse por el espacio. En ese sentido, no se necesitaría, porque la idea de hacer un anillo es para generar nuevamente los 9,8 G. Habría otras fuerzas llamadas de Coriolis, bastante interesantes si tiene un radio muy chiquito. Es decir, el agua, supongamos que estamos regando una planta en esa estación, se torcería visiblemente. Si fuese pequeño, supuestamente marearía a las personas los primeros tiempos. La fuerza de Coriolis sería mucho más significativa que acá en la Tierra. Entonces, con esa estación rotatoria espacial, no se necesitaría hacerla rotar cuando viaja la nave, porque cuando la nave viaja a 9,8 genera su propia gravedad en la parte posterior de la nave, entonces todos estarían parados en un extremo y ahí sí no habría ningún cálculo para hacer para demostrar que estamos en una nave acelerando. Según Einstein, y ya está demostrado, un objeto que acelere a 9,8 metros sobre segundo cuadrado en el espacio y una persona esté dentro haciendo todos los cálculos habido y por haber, poniendo todos los sistemas de medición, no podría saber que está acelerando o que está en un campo gravitatorio como la Tierra. No hay ninguna cosa que se pueda realizar que demuestre que estás acelerando en ese tipo. Sí en una estación rotatoria, por la fuerza de Coriolis y otras cosas. Entonces esas naves irían sin rotar, en principio. O sea, el sistema de rotaciones, si esa nave está en órbita, claro, por ejemplo, a la Tierra. Si claro, ese sistema estaría ahí necesita, porque no podemos estar 50 años, supongamos, en gravedad cero o en microgravedad, porque ahí se decalcifica el hueso. ¿Se adaptaría el humano? Quizás sí. Sí, somos máquinas de supervivencia adaptables, pero quién sabe en qué terminaría. Exacto. Y bueno, y después uno de los temas que habíamos estado leyendo, que no sé si va a dar el tiempo, pero era de algunos proyectos, por ejemplo el del motor Warp, sí, que se teorizó por un mexicano, Miguel Alcubierre, un físico mexicano, en 1994 teorizó un motor para llegar a la llamada velocidad Warp. Este motor, esta nave, en un principio estaba diseñada por este físico en forma de anillo, y lo que haría esta nave, por deformación del espacio-tiempo por delante y por detrás de la nave, permitiría que ésta vaya cortando constantemente el espacio entre la nave y el objetivo a llegar. Originalmente la energía requerida para acelerar este tipo de anillo era enorme. Para tener una idea, si uno convirtiese toda la energía de Júpiter, del planeta Júpiter, toda la masa de Júpiter en energía, esa sería la requerida. O sea, una masa inconmensurable. Posteriormente, recientemente, hace poco, el Harold White de la NASA propuso que en vez de ser un anillo fuese una superficie toroidal, un toro, un donut, una dona. Entonces ahí bajó significativamente la energía, llegando a ser el equivalente a la desintegración de 500 kilogramos de antimateria. Digamos, si yo tomo 500 kilogramos de positrones, supongamos que es antimateria, y los aniquilo con 500 kilogramos de electrones, la energía que se produce sería la necesaria para mover el motor Warp moderno propuesto por White. Digamos, por decir una cifra más, que hoy en día generar antimateria es extremadamente costoso. Exacto. Las cifras varían, pero básicamente un gramo de antimateria cuesta miles de millones de dólares. De 1.000 a 10.000 millones de dólares. Así que generar 500 kilogramos hoy en día es imposible. Sí, como imposible... poco viable, quise decir, no imposible. Claro. Poco viable. Exacto. Ahora, este motor sí, en teoría no viola la relatividad
las leyes de la relatividad, por ejemplo. No, porque justamente, en realidad el objeto, una de las ventajas que tiene es que no se produciría dilatación del tiempo o contracción de longitudes, como dijimos anteriormente. Es decir, una persona que viaje en un motor warp y que vaya de aquí al sistema TRAPPIST, supongamos en 3 días, 4, 5, 100 días, porque ahí no necesariamente va a tardar 40 años, va, y cuando vuelva va a tener la misma edad que, digamos, en su sistema de referencia va a transcurrir el tiempo igual que en el sistema de referencia aquí en la Tierra. Entonces no ocurrirían las paradojas de los gemelos propuestas por Einstein y cosas similares. Y no violaría la relatividad porque en realidad el motor warp no está viajando a esa velocidad, está haciendo como atajos en el espacio-tiempo. Supongo que en los momentos en que viaja por el espacio-tiempo normal va a ir muy por debajo de c, y en los momentos que haga de los atajos, porque se supone que es por pulsos que lo va haciendo, va a ir acortando enormemente el espacio-tiempo sin violar la relatividad. Bueno, y otro de lo que habíamos estado leyendo muy por arriba, que quizás después hagamos un programita ya con un tema bien investigado, es el famoso motor, el EM Drive, sí, que tuvo sus primeros pruebas y lo hicieron unos científicos alemanes, y ahora la NASA también hizo algunas pruebas. Lo llaman también el motor imposible porque por como está pensado no debería poder generar energía, y sin embargo en teoría lo hace. Es muy pequeña la energía que genera comparado con con otros motores, pero en el espacio y en la NASA ya están teorizando de qué manera, mediante un motor nuclear o velas para que tomen energía solar, poder multiplicar esa energía que en principio es diminuta, no encuentro microgramos, gramos, 0,12 gramos. 0,12 gramos fuerza. Claro, lo que decía ahí que en el espacio esa parece poco esa fuerza, pero en el espacio es significativa porque al no haber rozamiento, en el espacio cualquier aceleración produce movimiento. Aquí en la Tierra no, tenemos que superar el rozamiento con el aire, con la física de los suelos. Entonces en el espacio cualquier fuerza que genere el motor se va a traducir en movimiento. Y más aún ese movimiento, como prácticamente no hay partículas entre medio que lo vayan frenando, va a ser a velocidad constante. Si le imprimís una fuerza y si dejas de hacer esa fuerza, el objeto se va a seguir moviendo por larguísimo tiempo, no va a ir frenando como pasa aquí. Entonces por eso es tan efectiva una aceleración en el espacio. Exacto, yo que había notado, lo voy a leer, que según los cálculos de la NASA, un motor EM Drive alimentado con un generador nuclear portátil de 2 megavatios permitiría a una nave tripulada llegar a Marte en 70 días. Claro. Y en la actualidad se habla de casi, creo que son 7 meses. Sí, claro, y se acortan los tiempos enormemente. Exactamente. Son todas teorizaciones, pero de la teoría a la práctica ya hemos visto que en la historia humana hay pasitos a recorrer. Que hay que ir dándolos, pero algunas veces no, y la mayoría sí. Por ejemplo, con la fusión nuclear se está bastante estancado. Hace mucho tiempo que no se puede lograr un reactor de fusión que genere más energía de la que consume para poder ir reemplazando las centrales nucleares de fisión por de fusión. Sería mucho más efectivo una central. Pero uno cuando lee las revistas antiguas o los libros de divulgación o las noticias, constantemente se hablaba de ya se está por lograr la fusión controlada, ya se está por lograr, y hace años que vienen tratando de lograrla. La fisión sí, con respecto a la fusión. Sí. ¿Cuál de las dos es más segura? Bueno, la fusión nuclear, primero que rinde aproximadamente 7,5 veces más que la fusión. Y es muchísimo más segura desde el punto de vista que no produce contaminantes. Porque yo necesito fusionar, supongamos, un plasma de deuterio-litio y se genera energía y helio 4. Supongamos que a veces se genera un poco de tritio, que es radioactivo, pero lo más que se puede formar es tritio. Se produce gran cantidad de radiación gamma, pero la radiación gamma no es residual. No es como el reactor de fisión que produce
residuos nucleares de todo tipo. Cuando se cinde el átomo de uranio, produce cesio 135, estroncio 90 y bla, 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 un montón de desechos nucleares que persisten por miles de años en la naturaleza. Un reactor de fusión no lo haría. Y en caso de un accidente similar al de, por ejemplo, que sucedió en el reciente accidente de Fukushima, que todavía, Claro, reciente, sí. no sucedería. No, porque no vertería ningún residuo radioactivo al ambiente. Si llegase a explotar, sí, obviamente, porque una explosión nuclear, una explosión de fusión nuclear, ya dijimos, 8 veces más poderosa que una de fisión a igual masa. Recordemos que las únicas 2 bombas que se tiraron sobre seres humanos fueron de fisión nuclear, y luego no hubo ningún tipo de accidente nuclear que haya hecho un estallido nuclear. Digamos, en Fukushima no explotó nuclearmente el reactor, No. explotó por temperatura, por química. En Chernobyl tampoco hubo explosión nuclear, se fundió el reactor por temperatura y demás. Así que En los dos casos, creo, por lo que leí, en los dos casos fallaron los sistemas de refrigeración, en uno por una sí, falla teóricamente de control humano, bueno, en fin, y el otro por el tsunami claro, que estuvo después del terremoto y que hizo que se inundara todo. el sistema eh, terciario de refrigeración. claro. En fin, bueno, nos fuimos un poquito del tema, pero ese Pero creo que era, daba para... sí, Sí, esa era la noticia, la que esa queríamos refrescar de las micronaves que Stephen Hawking y Yuri Milner están pronosticando que se van a enviar en pocos años. Ellos calculan que en pocos años, por eso hablan que cercano a 30 años estaríamos llegando a Alpha de Centauri, porque ellos estiman que con la tecnología actual, si se invierte un poco de dinero en justamente en miniaturizar ciertos elementos para lograr tener una nave del tamaño de un chip, entonces ellos calculan alrededor de 30 años podrían estar llegando a Alpha del Centauri. Y bueno, y ahora que en Trappist 1 se está hablando de este sistema de 7 planetas, algunos dicen, bueno, quizá también, lo que dijimos al principio, habría que enviar esas naves, eh, aunque duren mucho más tiempo en llegar, al sistema de Trappist. sí, para terminar lo que dijiste hoy vos, va a ser más factible que se envíen a Alfa del Centauro porque siempre estos proyectos tienen capitales privados que los sostienen, y los capitales privados no son generalmente a corto plazo porque lo quieren por intereses comerciales casi siempre. Sí, sí. Entonces, un capital privado no va a invertir en un proyecto de 200 años eran 200 años, Eran 200, más de sí, 200 años. a 200 años a futuro se van a ver los resultados. Es medio raro. En cambio, si un capital privado, incluso 30 años es mucho, no hablemos de 200. Yo calculo que, como bien vos dijiste hoy, la primer diana, el primer punto a ir va a ser Alfa de Centauri, el sistema triple de estas 3 estrellas y algún planeta que tiene, algún exoplaneta, Alfa Centauro B. Exacto. Bueno, Mariano, muchas gracias Igualmente, por César. acompañarme. Excelente. Señores, nos vemos en un próximo programa de La Quinta Pata. Gracias y hasta luego. Nos vemos.